Buenas noches, una nueva emisión de Grano del Sistema. Recuerden que entre los comentarios se encuentran los líderes de las plataformas alternativas del programa Grano Sistema 529. El nuevo orden mundial ya llegó. Los textos se publican en reconquistatv.blogspot.com y una vez allí contenidos programas. Este último mes ingresaron al blog 2133, la cifra más baja desde que la subo. Cada día interesa menos. YouTube todas las semanas me levanta un video antiguo, ahora sí penalizado nuevamente por derechos de autor. El pasillo es cada vez más angosto y por las redes alternativas no pasa nada. La lista del programa especial acerca de la contaminación electromagnética fue un desastre, desalientan cualquier tipo de inquietud. Bueno, esto publicó Canal 8 de Córdoba, que es el peligro nuclear en Buenos Aires. Denuncian que Argentina podría sufrir un accidente nuclear en uno de los límites entre la capital federal. La información surge de una misiva planteada del propio seno de la Comisión Nacional de Energía Atómica, que denuncia severas fallas de seguridad en el Centro Atómico Constituyentes, ubicado en el partido General San Martín, a pocos metros del límite con la capital federal, ahí en Constituyente y General Paz. Desde hace varios meses el jefe de Seguridad Nuclear y Ambiente de la Comisión, el licenciado Javier Zulato, quien además es director de la Institute for Global Security y fundador del proyecto Energía Argentina, viene elaborando y elevando a las autoridades un pormenorizado informe sobre la crítica situación que atraviesa el organismo estatal en materia de seguridad e higiene, sin garantías físicas, protección radiológica y medio ambiente, entre otros temas, en el Centro Atómico Constituyentes. El Centro Atómico Constituyentes está construido por 8 hectáreas y 50 edificios, en lo que se emplazan diferentes instalaciones desde simples oficinas administrativas, pasando por laboratorios físico-químicos, de radiobiología, carpinterías, depósitos de material nuclear, fábrica de combustibles nucleares y un reactor de investigación, entre otras cosas. En las últimas horas trascendió que la denuncia fue elevada por el Sistema Oficial de Comunicación al subsecretario de Energía, ingeniero Darío Martínez, y que llegó a oídos del propio presidente Fernández. La denuncia tiene relevancia fuera de las fronteras del país, dado que en el ámbito nuclear Argentina tiene un rol trascendental a nivel internacional, a tal punto que el director general del máximo organismo que rige la actividad, la Organización Internacional de Energía Atómica, es el argentino Rafael Mario Grossi. Detalles de la denuncia. En primer término, el informe presentado en enero denuncia que la red de incendio está prácticamente fuera de funcionamiento, ya que una parte no cuenta con el correcto mantenimiento por falta de personal y la otra ha sido desguazada por los permanentes hurtos que se producen sistemáticamente en el sitio, y que desde la designación de la nueva gerencia de coordinación se han hurtado bienes de la red de incendios por un monto aproximado a 2 millones de pesos. En ese marco, Zulato señaló en declaraciones públicas que en caso de que se produjera un incendio de grandes magnitudes, sería prácticamente imposible de controlar en todo el perímetro del centro atómico. La denuncia también fue rubricada por el personal de División de Riesgos Especiales de los Bomberos de la Policía Federal. Si bien Zulato se excusó por motivos éticos de dar detalles de las instalaciones emplazadas, afirmó que su postura es completamente pro-nuclear, y aclaró que jamás diría que podría haber un accidente de tipo Chernobyl o Fukushima, debido a que el centro atómico no es una central nuclear. Sin embargo, su advertencia no es menor, porque un accidente radiactivo nunca debe descartarse en un centro de energía atómica, y menos aún cuando los antecedentes nacionales avalan las posibilidades de que esto ocurra. El 23 de septiembre de 1983 se produjo en el mismo organismo un accidente nuclear del ya desmantelado reactor RA2, que acabó con la vida de un trabajador. Actualmente la situación podría llegar a ser gravísima en el caso de que un foco ígneo se iniciara en las inmediaciones de cualquiera de las instalaciones nucleares que alberga el centro atómico, donde las consecuencias podrían ser desastrosas, por cuanto se corre el riesgo de que el material radiactivo se volatilice en la atmósfera dependiendo ya de su alcance de circunstancias aleatorias, como la dirección y velocidad del viento, condiciones de presión o temperatura, etc., pudiendo afectar a un radio impredecible. Siguiendo esto, el especialista aseguró que la autoridad regulatoria nuclear tendría que hacer un trabajo más abarcativo, evaluando la seguridad de todo el predio.
en función de su contexto con otros edificios y no haciendo hincapié solo en las instalaciones nucleares o radiológicas. Por otra parte, la denuncia destaca que el servicio médico del lugar, a pesar de los reiterados pedidos del sector, no tiene los elementos para actuar ante una emergencia radiológica, habida cuenta que ni siquiera posee una ambulancia propia, que sería de vital importancia, ya que en incidentes de este tipo se ha reportado que los prestatarios son reacios a trasladar pacientes que hayan sufrido accidentes radioactivos. A su vez, el reclamo plantea que es necesario contar de forma urgente con un centro médico especializado para llevar pacientes eventualmente afectados por radiación, ya sea por contaminación interna o radiación externa. En cuanto a las emergencias convencionales, la denuncia pone de manifiesto que existe una gran falta de medios de escape en muchos edificios del centro, constituyendo una verdadera trampa mortal para el personal y visitantes del lugar. Por otra parte, Zulato explicó que es incomprensible que, teniendo en cuenta que el centro atómico se almacena y manufactura material radiológico y nuclear, y habiendo sufrido la República Argentina antecedentes de atentados terroristas, las autoridades hayan prohibido revisiones de los elementos personales a la entrada y salida de todas las personas. Se robaron varios millones de mangos de adentro y hay una orden de no revisar a la gente. Es increíble la Argentina. Los límites perimetrales del centro atómico son en algunos casos sumamente débiles, existiendo alambrados fácilmente franqueables por un posible agresor. No existen cámaras de seguridad ni sistemas de alarma de intrusión, por lo cual toda la seguridad perimetral del sitio queda supeditada a las recorridas del personal de gendarmería y de seguridad privada. Destaca además del escrito elevado para las autoridades. En las circunstancias actuales, la probabilidad de éxito de un hecho terrorista de sabotaje, robo o desvío de material nuclear dependen directamente de la voluntad del perpetrador, dado que no se cuentan con las condiciones mínimas para repeler un hecho de estas características, relató el informe. Si bien Zulato destacó la alta capacitación del personal técnico, afirmó que si hay autoridades incapacitadas que fueron designadas a dedo o por militancia afín al gobierno de turno, conduciendo a la organización, no hay mucho que pueda hacerse más que peticionar. Finalmente solicitó la intervención inmediata de las autoridades para subsanar la situación detallada en el informe, dado que consideró que es fundamental tratar estos temas con urgencia. A un paso de Buenos Aires. La deuda externa fue generada para presionar a los países a aceptar la tiranía global de hoy. Vemos cómo planifican a distancia. Hoy que tenemos a la vista los resultados, vamos comprendiendo el plan global. En nuestro país, el cambio abrupto, es decir, cuando los gobernantes rompen el status quo, es en 1976. Hasta ese momento, tanto civiles como militares, cuando asumían, acomodaban más o menos las cosas, pero no había cambios profundos. Es con el golpe 76 cuando cambia el panorama. Veamos cuáles son esas cosas. Primero y fundamentalmente el endeudamiento público, que sirvió para condicionar a todos los gobiernos siguientes. Perón saldó la deuda en 1948 y no la generó hasta su derrocamiento. La Revolución Libertadora se afilia al Fondo Monetario, acepta los planes establecidos en Bretton Woods y comienza a generar nueva deuda. Pero esa se mantenía dentro de parámetros controlables. Hasta la asunción de Alfonsín, el tema de la deuda externa no fue algo determinante para ningún gobierno. Esta es la gran herencia del proceso. Condicionó todo. Alfonsín recibe 46.000 millones y deja 70.000. Menem deja 140.000, a lo que hay que agregar el desguace del Estado y las empresas públicas. Lo segundo fue el comienzo del desguace del Estado con el cierre de miles de kilómetros de ferrocarriles y miles de empresas, varias empresas públicas de cierre y miles de fábricas. Lo tercero es que con Martínez Dios, los argentinos comenzaron a moverse dentro de la bicicleta financiera y a pensar más en el dólar que en el peso. Esto culturalmente fue un desastre. Hasta ese momento nadie sabía lo que era un dólar. Lo cuarto fue Malvinas. Si bien fue una provocación inglesa, eligieron bien a quienes se lo hicieron. Estos 4 puntos cambiaron totalmente la sociedad argentina. Lo que somos hoy es el resultado de esto. Ahora bien,
Y esto hay que repetirlo hasta el cansancio. Los militares no lo hicieron solos. Tuvieron la complicidad de las dos alas con que se mueve el régimen, la izquierda que generó las condiciones para el golpe y la derecha liberal que produjo esos cambios. Trabajo en equipo, señores. Y con el devenir de la democracia nació la alternancia izquierda-derecha. Proceso, Alfonsín, Menem, Kirchner, Macri, Kirchner. Si alguno todavía piensa que esta es casual, la suma de todos los que piensan así nos da como resultado nuestro estado actual. Yo creía que mis oyentes eran más o menos despiertos. Continuamente me preguntan por quién hay que votar el año próximo o qué me parece tal o cual candidato. Poco a poco me voy convenciendo que el argentino es propenso al miedo. Y eso el régimen lo conoce muy bien. Porque el mayor miedo que tiene es a los cambios. Aclaremos, a los cambios que percibe. Porque los metieron los liberales con el proceso, los acumuló enseguida. ¿Por qué los acumularon? Simplemente porque nos tienen recontrajunados. Nuestros enemigos saben perfectamente por dónde salta la liebre. Mientras nos acostaban con la deuda externa, vino el primer 1 a 1. Y todos iban a comprar electrodomésticos a las fronteras. ¿Recuerdan las imágenes de los automóviles que venían de Uruguayana con los televisores en la puerta de caje? ¿Se acuerdan cuando se andaba corriendo de banco en banco buscando un puntito más en la tasa de interés para renovar plazos fijos cada 7 días? Para los jóvenes que no vivieron esa época les explico cómo era la cosa. Martínez Dios estableció una tablita de conversión por el cual el dólar se devaluaba 2% mensual. La inflación era más alta y las tasas de interés llegaron al 15% mensual. Es decir, traía del exterior dólares, los pasaba a pesos, colocados en los bancos a plazo fijo, y después se volvía a pasar a dólares, ganando 13% mensual, en dólares, único en la galaxia. Eso le costó la vida a miles, eso le costó a miles de millones de dólares a la Argentina. Lo volvió a repetir Cavallo con la convertibilidad y Macri con la LELIX. Todo se repite, nada nuevo bajo el sol. Los viajes al exterior en los que los aviones venían con las bodegas completas del famoso DM2 de los argentinos, mientras acá se cerraban empresas de fabricación nacional. Lo mismo se repitió con el menemato. Estos cambios culturales a espaldas del país, esta sociedad los asimiló sin problemas. Pero cuando uno plantea estos cambios a favor, la respuesta es: va de retro, Satanás. Lo que sucede es que el régimen descubrió la veta que abre todos los caminos aquí, el materialismo. Y una vez que se conoce el lado flaco de una sociedad, ya no hay vuelta atrás. Como no sea una vuelta a campana que cambie todos los parámetros. Y eso los argentinos no están dispuestos a hacerlo. Hoy que estamos sufriendo las consecuencias y alguno tiene alguna duda que han elaborado una estrategia a largo plazo sobre nuestro país, y podemos tener varios argumentos acerca del alcance de esa estrategia. La primera es que desde 1966, cuando derrocan a Ilia y generan la aparición de la guerrilla, cuyo máximo exponente es cuando se produce la fuga del penal de Rawson con la sospechosa complicidad del gobierno del general Lanusse. En esa fuga solo escapan los líderes de todos los movimientos terroristas. Cuando la segunda ola de fugados, que no eran los jefes, estaban en la pista para subir al avión, de arriba uno de los jefes guerrilleros dio la orden al piloto: despegue. Fue la primera vez que abandonaron a los compañeros. Pero podemos ir más lejos en la estrategia. Cuando se crea el peronismo, nacen generaciones adoctrinadas con el pensamiento nacional. Esas masas fueron utilizadas por Menem primero y los Kirchner después para llevar a la Argentina a lo que es hoy, tirando por la borda el eslogan ni yanquis ni marxistas. Sin esas masas de pensamiento nacional no se podían producir las traiciones de Menem y los Kirchner. Pero si de traiciones hablamos, los radicales se aliaron con los liberales pasando por arriba los pensamientos de Irigoyen, que vivió luchando contra ellos hasta que lo derrocaron. Es decir, los radicales desde algunas décadas tienen de compañeros de lucha a quienes derrocaron al fundador del partido, a quien con total hipocresía aún veneran. ¿Siguen pensando que todo esto no lo conoce el régimen? ¿Quiénes quieren Argentina? Lo dije varias veces, por lo menos el 80% de lo que recordamos de nuestra historia con el nombre de nuestras calles y nuestros pueblos fueron traidores a la patria.
200 años venerando y homenajeando a traidores. ¿Pretenden otro resultado? Un ejemplo justo. Quien más tiempo ocupó el cargo de presidente fue Menem, 10 años y medio. Para muchos, peronista de base. En La Rioja tenía el cabello como Facundo Quiroga, recorría a caballo la provincia como la vieja montonera. Al momento de gobernar el país, lo hace como Sarmiento, que aplaudió el degüello su compañero Chacho Peñalosa. ¿Con esa gente gobernando pretenden otro país? Supongamos que se comieron el caramelito al votarlo. Lo reeligieron con el 52%. Lo mismo pasa con los Kirchner, los votaron 4 veces. Esto lo dije varias veces, pero hay que machacar. La hipocresía argentina quedó demostrada con Irigoyen. En 1928 asume la segunda presidencia con el 62% de los votos. En el viaje del Congreso a la Casa Rosada, la gente desprende los caballos del carro y los llevan como un emperador romano. 2 años después, lo derrocan, saquean su casa en Constitución sin que nadie salga a la calle a defenderlo. El enfermo lo alojan en Martín García. En 1963 fallece y se genera la mayor explosión popular hasta la fecha. Estamos hablando de un lapso de 5 años, es decir, la misma generación. Eso es para mí una señal de este pueblo. Y todo esto lo tiene bien claro el régimen, como sostuve en el programa anterior. Estoy seguro que generaron étnicamente a los argentinos y mantuvieron un país casi vacío, habitado por gente sin sentido de pertenencia, a la que no le importa absolutamente nada lo que acontece, que cada día tiene menos puntos de referencia comunes y que camina inexorablemente hacia su desaparición. ¿Hay alguna esperanza? Todo depende de nosotros, de cuántos estamos dispuestos a entregar por nuestra patria. Algunos números de ese vaciamiento nacional que dije recién. Desde el 24 de marzo del 76, es decir, durante el proceso de organización nacional, hasta el 11 de diciembre de 1983, se cerraron 18.000 fábricas. Desde el 11 de diciembre del 83 al 8 de julio del 69, el gobierno de Alfonsín, se cerraron 50.000 fábricas. Desde el 8 de julio del 89 hasta el 11 de diciembre del 99, el gobierno de Menem y de su ministro Cavallo, se cerraron 108.000 fábricas. Estas cifras corresponden a datos de la Unión Industrial Argentina. Es como se pasó de una desocupación del 2 al 3% al 25-27%. Como verán, esto es parte de un plan sistemático para la disolución nacional. Por eso, lamentablemente, la izquierda marxista explota y saca provecho, como hoy está ocurriendo en la ciudad de Buenos Aires, produciendo grandes manifestaciones para que el Estado siga desembolsando ingentes sumas de dinero para mantener a esta gente desocupada. Mientras tanto, la conflictividad social está en los planes del nuevo orden mundial con la finalidad de suprimir a las naciones para formar un solo gobierno universal. Y acá vamos por ese camino. El camino a la Agenda 2030. México se unirá al proyecto de salario universal de la ONU y Agenda 2030 del Foro Económico Mundial. México se adjunta al plan que busca desaparecer el dinero físico y sustituirlo por dinero digital, el establecimiento de un salario universal que sea provisto por estados y empresas. ¿Qué puede salir mal con esto? El dinero actual podría perder todo su valor ante un reseteo, apagón, crisis, etc. El dinero digital sería impuesto como única fuente reconocida por empresas y gobiernos. Millones de personas podrían ir a la pobreza de la noche a la mañana. El nuevo dinero digital sería controlado por el Estado y empresas. El sueño social comunista de tinte capitalista de dependencia absoluta de los pueblos al Estado sería puesta en marcha a nivel mundial. Se obligaría a los ciudadanos a renunciar a sus propiedades para obligarlos a compartirlas con otros ciudadanos de su misma reputación o score. Serían forzados a arrebatar sus posesiones para no caer en pobreza extrema. Diputados del Frente de Todos presentaron el martes un proyecto para ampliar el sistema de seguridad social y establecer un salario básico universal, para garantizar la protección social de todos los trabajadores y dar una respuesta a la nueva realidad laboral argentina en la pospandemia.
De acuerdo a la iniciativa, será otorgado a las personas que se encuentren desocupadas, se desempeñan en la economía informal, se encuentren inscritas en la categoría A del régimen simplificado de pequeños contribuyentes o se encuentren inscritos en el régimen de inclusión social y promoción del trabajo independiente. Calladito, vamos entrando. Vamos a hablar un poco de la hambruna que se viene. El mundo está a punto de enfrentar una aguda crisis alimentaria debido a la suba vertiginosa de los precios de los alimentos, declaró el sábado la ministra alemana de Cooperación Económica y Desarrollo, Svenja Schulz, al periódico Bild, advirtiendo la inminencia de una hambruna no vista desde la Segunda Guerra Mundial. La ministra ha señalado como causa la pandemia de COVID-19 y la actual cooperación militar en Rusia de Ucrania. La situación es muy dramática, declaró la ministra. Esto lo publicó RT. No lo digo yo, no lo dice Ordóñez, que tira pálidas. Lo dijo la ministra alemana. Hace una semana hubo un torrente de comunicados de prensa de instituciones globales que mencionaban exactamente la misma preocupación. Escasez de alimentos en los próximos 3 o 6 meses. El Fondo Monetario, el BIS, el Banco Mundial, la ONU, la Fundación Rockefeller, el Foro Económico, el Banco de América e incluso el mismo Biden predicen una gran crisis alimentaria a corto plazo. Y no es casualidad que las políticas de estas mismas instituciones y las acciones de los políticos títeres que trabajan con ellas estén causando la crisis que ahora predicen. Es decir, es fácil predecir un desastre cuando lo creaste. La invasión rusa ciertamente interrumpe la producción de granos de Ucrania, que representa alrededor del 11% del mercado mundial de trigo. Rusia también mantiene una participación del 17% y juntas estas donaciones alimentan una gran franja de países del tercer mundo y parte de Europa con el 30% de las exportaciones de trigo y cebada, el 19% las de maíz, el 23% las de canola y el 78% de girasol. Sin embargo, son las sanciones a Rusia las que son un problema mucho más allá de Ucrania, ya que Rusia también produce alrededor del 20% del amoníaco mundial y el 20% del suministro mundial de potasa. Estos son ingredientes claves para los fertilizantes utilizados en la agricultura industrial a gran escala. Los agricultores estiman un aumento general de los precios alrededor del 10% en los mercados de alimentos, pero creo que esto es muy conservador. Ya estoy viendo aumentos generales de precios de al menos del 20% desde hace 6 meses y espero que haya otro 30% antes que termine este año. En otras palabras, estamos viendo un aumento promedio del 50% en 2022. Las represiones de China contra las infecciones de COVID han alcanzado niveles tan extraños que tengo que hacer una pregunta. ¿Sus bloqueos son necesarios realmente sobre COVID o están ocultando algo más? Los cierres han provocado escasez de alimentos en todo el país, ya que las cadenas de suministro se tensan y la fabricación permanece cerrada en muchos casos. Sin embargo, la historia que muchos occidentales no escuchan mucho es el hecho de que las exportaciones chinas se han congelado esencialmente. Esto es muy importante. Más de 1 de cada 5 buques portaaviones en el mundo ahora están respaldados en los puertos chinos debido a los bloqueos por COVID. Esto es increíble. ¿Por qué instituir el peor confinamiento en el país hasta el momento y matar de hambre a su propia gente cuando la mayoría de los gobiernos occidentales ahora han aflojado las tensiones respecto a la pandemia y la agenda de vacunación forzada? Sugeriría la posibilidad de que China ya esté involucrada en una guerra económica que muchos norteamericanos y europeos ni siquiera se dan cuenta de que está ocurriendo. Esa puede ser una prueba beta para el cierre de las exportaciones a Estados Unidos y Europa, o es un cierre incremental que pretende volverse permanente. El cuello de botella en el comercio también puede ser el precursor de una invasión china de Taiwán. Taiwán es en realidad más dependiente y está más entrelazado con la economía china de lo que mucha gente cree. China es el mayor comprador de las exportaciones de Taiwán, y esas exportaciones representan el 10% del PBI de Taiwán. Taiwán tiene cientos de miles de trabajadores y empresarios que viajan regularmente a China para trabajar, otro factor económico que ahora se ve afectado por los bloqueos. Además, Taiwán tiene varias corporaciones que operan sus fábricas en China continental, todas las cuales podrían cerrarse debido a los cierres de COVID. Todo lo que digo es que si fuera China y planeara invadir Taiwán en un futuro cercano, podría considerar usar COVID como una tapadera para dañar primero su economía e interrumpir su modelo de exportación. Los comunistas
ver a la población como una utilidad que puede sacrificarse si es necesario. Y China está perfectamente dispuesta a causar sufrimiento a corto plazo a su pueblo si ello significa ganancias a largo plazo para el partido. Más allá de eso, si iba a participar en una guerra económica con Occidente de manera encubierta, ¿qué mejor manera que inmovilizar el 20% de los buques de carga del mundo e interrumpir la cadena de suministros en nombre de proteger el país de una pandemia? La línea de fondo: no confíe en China para satisfacer la necesidad de exportación de ingredientes de fertilizantes o cualquier otra cosa mientras continúan las sanciones a Rusia. No son solo las organizaciones globalistas las que hablan de la próxima escasez de alimentos. El CEO de la Corporación Internacional de Alimentos, Goya, también advirtió recientemente que estamos al borde de una crisis alimentaria. Como he señalado en el pasado, la inflación conduce a controles de precios gubernamentales. Los controles de precios conducen a la falta de incentivos para la producción. La falta de ganancia conduce a la pérdida de producción. La pérdida de producción conduce a la escasez, y la escasez conduce al racionamiento del gobierno, control sobre todas las grandes fuentes de alimentos. Como hemos visto, en casi todos los regímenes autoritarios de la historia moderna, el control sobre el suministro de alimentos es clave para controlar la población. Solo superado por una preocupación estratégica por el control de la energía, que también veremos escasez, tan pronto como Europa sancione al petróleo y gas ruso y comience a construir suministros de otros exportadores. El problema de los alimentos nos toca más de cerca porque podemos ver los efectos de inmediato en nuestras billeteras y en nuestras familias. No hay nada peor para muchos padres que la perspectiva de que sus hijos pasen hambre. La preparación de hoy no cuesta nada mañana. La falta de preparación hoy cuesta todo mañana. La lección para cualquier persona con cerebro simple: prepárese para el final de los alimentos accesibles y fácilmente disponibles antes que termine este año. Esto lo escribió Brandon Smith. Y fíjese esto: el primer ministro australiano, Dan Andrews, aprueba una ley que prohíbe cultivar sus propios alimentos. Un proyecto de ley para enmendar la Ley de Agricultura de 2022 ha pasado su segunda lectura en el Parlamento. La razón del cambio es la bioseguridad. La ampliación de los poderes de las fuerzas del orden, la búsqueda de propiedades y personas sin una orden judicial, el aumento de multas de $1.800 a $10.000 por proporcionar información falsa o engañosa son parte del nuevo proyecto de ley. Eso publicó legislation.vic.com. No lo dice Ordóñez, ¿eh? Yo cuando hablo de los señores feudales, y muchas veces dije, no solamente los gobernadores, hay 3.000 intendencias en Argentina. En medio de la crisis que causa la falta de combustible en el norte de la provincia y que no tiene solución inmediata por parte del gobierno de Salta, un familiar de un intendente externo de la provincia amenazó a un vecino luego que este último expusiera en redes sociales una cruda realidad: cómo aprovechan ese parentesco para obtener beneficios personales dejando de lado los intereses de todo un pueblo. Joaquín Torres, el autor de la amenaza de muerte, es padre de Paola y Alejandra Torres, diputada suplente de Moisés Valderrama por el departamento Rivadavia. Es el departamento más pobre de Salta y uno de los más pobres de la Argentina. Y esposa del intendente de Rivadavia, Banda Sur, Leopoldo Polo Cuenca. La mujer en cuestión es además quien administra el módulo de YPF que provee de combustible a los habitantes y que desde hace unas semanas está restringiendo la venta solo 12 litros para los pobladores. Llamativamente, en este mismo módulo, Torres cargó un depósito completo de gasolina sin ningún tipo de restricción a la vista de todos. Eso despertó el malestar de un vecino quien decidió exponer lo sucedido. Tras la viralización de las imágenes de Torres cargando una gran cantidad de combustible y que luego sería vendido en forma particular en una especie de surtidor paralelo que tiene la familia, según expresaron pobladores de aquella localidad, el suegro del intendente y padre de la diputada en segundo término llamó al vecino que utilizó la publicación en Facebook y tras consultarle por qué motivos lo grabó, el familiar del intendente, cuyo patrón de estancia, comenzó a insultarlo y amenazarlo por causar lesiones hasta quitarle la vida. ¿Por qué me filmaste? No vengas a tratar de lacra, la gran puta madre que te remil parió, hijo de remil puta. Yo te voy a agarrar por ahí y te voy a matar haciéndote cagar. Le expresó Torres, suegro de Polo Cuenca, el intendente,
al vecino indignado por la impunidad que se maneja la clase política de su municipio. Casasola, el amenazado, radicó la denuncia correspondiente ante la Fiscalía Penal de Pichanal, en donde detalla que mientras se encontraba cargando combustible en el módulo de Avenida Sol Naciente, le consultó al vendedor cuántos litros le podía vender, a lo que recibió una respuesta de 10 litros por persona. Detrás de él se encontraba la camioneta de Torres, oriunda de la localidad de La Unión, con 2 tanques de 1100 litros cada uno, por lo que decidió grabarlo. Tras ello recibió amenazas telefónicas. Esto pasa en montones de las 3.000 intendencias, no sé si pasa en la mitad, Cuando hablo yo de la feudalismo de las intendencias. Y yo vengo insistiendo hace muchos años con el pacto PROCA. Me dijeron de todo a mí con todo eso. El asesor de seguridad de Patricia Bullrich, Mario Montoto, y socio de su pareja Guillermo Yanco, les fue adjudicado un jugoso negocio en el ámbito de la seguridad por parte del gobierno kirchnerista. ¿Cómo se entiende? El fundamental asesor de seguridad de Patricia Bullrich y socio de su pareja Guillermo Yanco y de Eduardo Wolf, actual diputado y vicepresidente primero de la DAIA, a su vez padre de la actual jefa del CES María Fernanda Raberta. Mario Montoto, un hombre que perteneció al grupo terrorista Montoneros y actualmente también es presidente de la Cámara de Comercio Argentino-Israelí. El gobierno, a través del Ministerio de Justicia que comanda Martín Soria, le adjudicó un contrato de 3.723 millones de dólares para supervisar, monitorear y rastrear parejas de agresores y víctimas de violencia de género por un periodo de 2 años. Pesos, no dólares. Pues que alguien me desmienta si la convivencia entre los K y los Macri, los Cambiemos, no es un hecho consumado, ya que se burlan de los argentinos. Después escuchamos que Patricia Bullrich habla de seguridad cuando su gente se encuentra involucrada con el actual gobierno, haciendo pingües negocios a espaldas de los argentinos. O sea, estos oscuros personajes se llenan de dinero con la desgracia en que han sumido a todos los argentinos, donde ellos son los autores de este verdadero desastre, y con estas pruebas no podemos excluir a ninguno. Muy lamentable lo que nos ocurre, pero mientras nos peleamos entre nosotros, estos emisarios de la muerte manejan nuestro destino con total impunidad. Todo queda y se reparte entre los K y los de Cambiemos. Una cosita cortita que escribió Silvia Media de los tecnócratas. Elon Musk es el nieto de Joshua Hadelman, quien fue el director de investigación o el líder del partido de la rama canadiense del Partido de los Tecnócratas, o acaso ambos. La tecnocracia fue un movimiento que ganó popularidad en la década del 30 y que buscaba construir un sistema para la sociedad de ingeniería científica. En la visión de los tecnócratas, el mundo estaría dividido en unidades regionales llamadas tecnados, que estarían dirigidas por tecnócratas, científicos, ingenieros, economistas y otros con conocimientos especializados en campos técnicos específicos. Según esta ideología, la agitación económica y por tanto social e incluso geopolítica podría eliminarse cuando el consumo y la producción estén perfectamente equilibrados por un cuadro de tecnócratas eruditos con acceso a la supervisión total de todos los datos económicos. ¿Ven desde cuándo viene la idea? Y esto lo escribió Russ Winter, El destino secreto de América. El mal y la catástrofe son factores endémicos en el proceso de creación. Sin el mal no podría haber bien. Sin destrucción, la creación no podría tener lugar. Esto lo dijo William Sherwin, actor de la Cábala, una introducción al misticismo judío. Manly Palmer Hall fue un maestro iniciado luciferino que fue considerado el príncipe de la masonería. Describió al público el antiguo papel de las sociedades secretas en la historia oculta y su nefasta influencia sobre Estados Unidos en su libro El destino secreto de América. En particular se publicó en 1944, año que se estaba decidiendo la Segunda Guerra Mundial, y el nuevo orden del inframundo citaba nuevos guiones para justificar el excepcionalismo y el dominio estadounidense en el entorno de posguerra. En pocas palabras,
Destino Secreto no enseña nada más que la revelación del método ocultismo e ideología secular estatista. Las leyes espirituales de la francmasonería de 33 grados y las llaves perdidas de la francmasonería fueron otras obras de Hall, que fue un destacado masón oscuro. En la masonería se esconde un misterio de la creación, la respuesta al problema de la existencia y el camino que el estudiante debe recorrer para unirse a aquellos que son realmente los poderes vivos, detrás de los tronos de los asuntos nacionales e internacionales modernos. Una pieza central del libro de Hall fue el reconocimiento de las sociedades secretas y los misterios antiguos. Inventó un concepto llamado el ideal atlante como el marco utópico para el destino secreto. Afirmó que el antiguo objetivo de los filósofos clásicos era remodelar la Tierra en un gran imperio democrático, también conocido como Nuevo Orden Mundial. La francmasonería es una fraternidad dentro de una fraternidad, una organización exterior que oculta una hermandad interior de los elegidos. La sociedad invisible es una fraternidad secreta dedicada a un misterio secreto. Como Manly P. Hall alude, la francmasonería esconde su gran secreto inclusive de su membresía en general, solo a una invisible hermandad interior que se le encomienda esto. Robert Buffett, en el libro El lector de conspiraciones, reporta que los criptócratas, como él llama a esta élite, considera que la mayoría de los norteamericanos son meras ovejas a las que se les debe impedir descubrir el caldero negro de los sucios secretos escondidos a ellos. El misterioso secreto de que Manly P. Hall escribe seguramente cae en esta categoría de sucios secretos mantenidos escondidos en el caldero negro. El más sucio secreto que se encuentra dentro de este caldero negro, el misterio secreto, es este: que el Dios desconocido adorado por los masones y llamado como el gran arquitecto del universo y por otros nombres como Abaddon o Jalbulón no es otro que Satanás o Lucifer. Este es el más grande secreto que los Illuminati se esconden con las miradas. El hombre Illuminati que conoce este oscuro secreto es enseñado por sus superiores y llega a creer que todos los que están en el secreto son más sofisticados, urbanos, inteligentes y espiritualmente astutos que la incontable vulgar mayoría de la gente que estúpidamente sigue al Dios de la Biblia. La gente estúpida merece ser engañada, dicen los masones Illuminatis. Por lo tanto, como Emile Guillot de Gibber comenta, la élite encubre un orden de desconcertar al vulgo. Mary Roberts y Hugh Oswald Lennon en Textos Secretos dicen: la literatura de las sociedades secretas destacan que los rituales, ritos, símbolos, emblemas y otras herramientas de las sociedades secretas son misterios que no deben ser revelados a los profanos e indignos. Como se siente, querido lector, darse cuenta de que los hombres malvados de los Illuminati de la Logia y otras sociedades secretas consideran a usted y a cualquiera fuera de su fraternidad especial como profano e indigno? Dicho brevemente, el verdadero propósito de la filosofía antigua era descubrir un método por el cual el desarrollo de la naturaleza racional pudiera acelerarse en lugar de esperar los procesos más lentos de la naturaleza. En otras palabras, el objetivo es la imposición del caos moral y espiritual en la vida de los individuos y en los asuntos de las naciones, trabajando para destruir el orden moral natural en la Tierra. En realidad, Hall solo estaba modernizando y recogiendo los temas de Sir Francis Bacon. Bacon escribió un libro sobre el tema titulado Nueva Atlántida, en el que anunciaba la venida del reino del hombre, en oposición al reino de Dios. Bacon actuó como jefe de una sociedad secreta que incluía en su membresía a los intelectuales más brillantes de su época. Todos estos hombres estaban unidos por un juramento común de trabajar en la causa de una democracia mundial y unidad. En la práctica, sin embargo, se está nivelando al mínimo común denominador. Estaban motivados para asegurar que el nuevo mundo se convirtiera en la nueva Atlántida, de la cual surgiría la gran nación de habla inglesa, que es la clave para crear condiciones propicias para el establecimiento de la alianza india del anticristo, el gran dictador, la jerarquía oculta y el imperio mundial bajo su control directo. Hall endulza este esquema.
Durante más de 3000 años, las sociedades secretas han trabajado para crear el trasfondo de conocimiento necesario para el establecimiento de una democracia ilustrada entre las naciones del mundo. Los hombres obligados por un juramento secreto a trabajar en la causa de la democracia mundial decidieron que en las colonias americanas plantarían las raíces de una nueva forma de vida. Las hermandades se establecieron para reunirse en secreto y condicionaron silencioso y laboriosamente a Estados Unidos a su destino de liderazgo en un mundo libre. En realidad, este es el nuevo orden del inframundo. El divino obispo inglés William Warburton tuvo un asiento en primera fila durante su vida hasta el surgimiento de los clubes de fuego del infierno, el franquismo, el Marqués de Sade y el iluminismo. En su legación divina de Moisés afirma: aquellos inclinados hacia estos vicios se sienten atraídos por las sociedades secretas como una polilla a una llama. Aunque los misterios antiguos eran originariamente puros, estos se volvieron abominablemente abusadores, y en la época de Cicerón los términos misterios y las abominaciones eran casi sinónimos. No podemos asignar una causa más segura de los horribles abusos y corrupciones de los misterios que la temporada a la que fueron representados, y el profundo silencio en el que fueron enterrados. La noche dio la oportunidad a los hombres malvados de intentar acciones malvadas y el símbolo secreto para repetirlas. El historiador romano Tito Livio da un relato extendido del culto a las bacanales romanas. Livio tenía una profunda desconfianza en las religiones misteriosas y lo veía como una degeneración romana extrema y una amenaza para el orden social. También era una sociedad secreta. De hecho, durante sus varios años de máxima depravación, del 188 a 186 a.C., se mantuvo la privacidad completa y ningún magistrado intervino. Los sospechosos habituales piensan que Livio exagera, pero hay numerosas obras de teatro y comedias de esa época que confirman sus relatos fundamentales. Livio, en otros temas de la historia romana, era bastante sobrio y honesto en sus representaciones. Pocos eruditos cuestionan sus otros relatos, entonces ¿por qué dudar de esta verdad incómoda? Los bacanales involucraban festivales romanos de Baco, el dios greco-romano del vino, la libertad, la intoxicación, la fornicación y el éxtasis. Se basaron en los misterios griegos de Dionisio y probablemente llegaron a Roma alrededor del año 200 a.C., a través de las colonias griegas en el sur de Italia y Etruria, el vecino del norte de Roma. Como todos los cultos de misterio, la bacanal se mantenía en estricta privacidad y los iniciados estaban obligados al secreto. En el año 186 a.C., los cónsules Spurius Pormonius Albinus y Q. Marcius Spiritus llevaron a cabo una investigación del culto e informaron al Senado. Una preocupación era que sus propios miembros estaban comprometidos en su frenesí. El informe sugirió que los bachis pronto estarían en condiciones de tomar el control del gobierno. El conmocionado Senado romano llamó a una grave emergencia nacional. Una vez que se completaron las investigaciones, el Senado recompensó y protegió a los informantes y suprimió el culto en toda Italia, o más bien forzó su reforma. En el curso de la represión, aproximadamente la mitad de todos los participantes en el culto fueron arrestados y 7.000 personas fueron ejecutadas. ¿Cuáles son las raíces de las antiguas religiones secretas y misteriosas? Sostenemos que la llamada religión de misterios realmente no era tan complicada. A algunos hombres les gusta pecar excesivamente y ser malvados. Utilizan una licencia para pecar y obtener poder bajo la cobertura de un ritual. Se han entregado al mar narcisista y lo adoran por los tesoros temporales que trae. Al tener una excusa religiosa para pecar y ser malvados, tiene una razón para explotar y ganar la ventaja, y dominar a las personas que ven como plebe, esclavos o deplorables. Es solo misterioso en el sentido de que la verdadera intención está oculta a las masas. Las fuentes romanas discutieron sus orígenes. El analista Lucio Piso atribuyó las nuevas actitudes a las influencias de las religiones mistéricas depravadas del ejército de Manilius Bolso, haciendo campaña en Asia Menor.
El propio Tito Livio lo atribuyó al nuevo materialismo cultural extranjero, lujoso, incluyendo a mujeres lutistas y arpistas traídas de Oriente. Entre la jerarquía, Tito Livio señala el uso de niños esclavos, pediatría, como un grave problema moral. Las guerras y campañas púnicas, ahora terminadas en toda Italia, también aumentaron la población de inmigrantes recién llegados, sin ningún interés en la sangre y en el suelo de la propia Roma. Esto fue referido como la influencia etruliana. Además, los prisioneros y esclavos cartagineses capturados durante las guerras púnicas introdujeron el culto a Dionisio o Baco en Roma. ¿Estuvo Cartago involucrado en el sacrificio ritual? Uno de los elementos más oscuros de este culto malvado es el sacrificio ritual. Esto está efectivamente encubierto históricamente y hasta el día de hoy. Las fuentes greco-romanas siempre han informado que los cartagineses quemaban a sus hijos como ofrendas a Baal-Hamon. Los escépticos modernos y los artistas encubiertos opinaron que se trataba de propaganda negra romana. Las excavaciones dirigidas por los franceses en Cartago en 1921 y 1923 descubrieron una gran cantidad de urnas que contenían una mezcla de huesos de animales y niños. René Dussart identificó una estela del siglo IV a.C. encontrada en Cartago como representación de un sacrificio de niños. En un cementerio infantil llamado Topet, por los arqueólogos se depositaron aproximadamente 20.000 urnas. Topet es un término derivado de la Biblia, utilizado para referirse a un sitio cerca de Jerusalén, en el que los cananeos e israelitas sacrificaban niños en altares. Los orígenes más antiguos de estas prácticas se remontan a Babilonia. Con el aumento de la evidencia, en 2014, investigadores claves volvieron a la visión del sacrificio de niños. En un artículo publicado en la revista Antiquity, la doctora Josephine Quinn, de la Facultad de Clásicos de la Universidad de Oxford, escribió: cada vez está más claro que las historias sobre los sacrificios de niños cartagineses son ciertas. Los sitios de Cartago y otros centros fenicios revelaron el arresto de niños pequeños en grandes cantidades. Otras colonias fenicias llevaron a cabo la práctica, sitios dentro de Cartago y otros centros fenicios, como Motia, cerca de Sicilia, revelaron los restos de niños varones menores de 5 años. No hubo evidencia de enfermedad en los huesos que sobrevivieron a la cremación. También se han encontrado Topet en Cerdeña, en Sulci, Nora, Monte Sirai, Tarros y Vitria. Desde 1963, un cementerio de 3.000 niños sacrificados en un mes, de 1 mes a 4 años de edad, ha estado bajo excavación en Cerdeña, un área de conquista y asentamiento púnico. La ciudad-estado de la antigua Cartago era una colonia fenicia situada en lo que hoy es Túnez. Funcionó desde alrededor del 800 a.C. hasta 146 d.C., cuando fue destruido por los romanos. Cartago misma fue destruida entre 150.000 y 200.000 fueron puestos a la espalda. Los 50.000 restantes fueron vendidos como esclavos. Sin embargo, Roma había salvado a 7 ciudades satélites de Cartago que se habían puesto del lado de Roma e hicieron poco para interferir con las prácticas de sacrificios de sus aliados. Así, de tiempos inmemoriales, los hombres malvados, hombres y cuyas mentes, inclinaciones y conciencias fueron pervertidas por religiones de misterio corruptas y originales, han sido muy aficionados a las sociedades secretas. Independientemente de las altas pretensiones y las loables proclamaciones de los defensores de las sociedades secretas, que los misterios antiguos que practicaban simplemente civilizan la humanidad y promueven una religión moral adecuada, en verdad son escuelas de corrupción y vicio. El secreto y la promesa de poder conducen a un ambiente muy fértil en el que el mal prospera. Esta es la definición de ponerología o regla de los psicópatas. Los psicópatas organizados descubrieron este plan de juego hace mucho tiempo. No hay nada nuevo bajo el sol, aparte de que hoy han capturado y cooptado con éxito el poder. El carácter pernicioso y la influencia de las sociedades secretas y su nexo con las antiguas religiones mistéricas antes mencionadas fueron tan evidentes a lo largo de la antigüedad que los antiguos profetas y escritores cristianos primitivos los condenaron universalmente como abominaciones. El apóstol Pablo advirtió: y no tengan comunión con las obras infructuosas de las tinieblas, sino que las reprueban, porque es una vergüenza hablar de las cosas que se hacen de ellos en secreto.
Estas contrafuerzas en el cristianismo primitivo reconocieron que el culto al mal, también conocido como sindicato del crimen, ha sido una presencia perenne en la historia de la humanidad y ha trabajado necesariamente para destruir el orden moral y el gobierno de Dios en la tierra. El culto al mal es la secreta mano oculta detrás de gran parte de lo que se llama historia y cuyo objetivo final es la hegemonía mundial. El culto al mal está dedicado a la adoración del mal y ha ganado un dominio casi total sobre los asuntos seculares del mundo debido a la infiltración organizada, secreta y vasta. Tomás Smith Webb, masón y autoridad reconocida en el culto al que sirvió lealmente, describe en su libro Monitor de Masón este imperativo y poder del secreto habitual. Si los secretos de la masonería están repletos de tales ventajas para la humanidad, se puede preguntar, ¿por qué no se divulgan para el bien de la sociedad? A lo que se puede responder, si los privilegios de la masonería se otorgaran discriminadamente, el diseño de la institución sería subvertido y, siendo familiar como muchos otros asuntos importantes, pronto perdería su valor y se hundiría en el desprecio. Vayan conociendo cositas de la masonería y de dónde viene. Esto lo escribió Javier Cornejo. Nuestra Patagonia a la intemperie. Referirse al mundo patagónico significa adentrarse en la geografía terrestre que se encuentra en la cima de los continentes que se proyecta a su centro de tierra firme, la Antártida. La conexión física del continente antártico con el suramericano es única e incuestionable. Es preciso partir de esta realidad física para intentar una comprensión de los acontecimientos que a través del tiempo los humanos ocasionaron, ocasionan y ocasionarán en tal región. Desde los más antiguos mapas que se conoce, constatamos la importancia asignada a esta zona del mundo que hoy los adelantos tecnológicos esconden como una gran mancha blanca en la que se informa poco y nada. Mundo patagónico, que si Henry Kissinger definiera como una daga que apunta al corazón de la Antártida a solo 950 kilómetros, frente a los 4.000 kilómetros que la separan de Sudáfrica, los 2.900 de Nueva Zelanda y los 2.500 de Australia. Su extensión es de 14 millones de kilómetros cuadrados, conforman un continente con sus recursos intactos, apetecibles para apropiamiento y control del mundo futuro. Por ello es absolutamente necesario considerar la geografía antártida como un todo integrado a la plataforma continental marítima, la plataforma insular, la plataforma terrestre del suramericano, chileno y argentino. Un plexo histórico hoy se desborda ante el intento de fuerzas poderosas de ocasionar un total caos para desembocar en un fraccionamiento geográfico patagónico y disgregación poblacional, atizando la violencia feroz enmascarada en reivindicaciones territoriales de cuestionados derechos ancestrales en el sur chileno y argentino, violencia que en la actualidad, con la asunción presidencial de Gabriel Boric en Chile, tiene muy pocas posibilidades de control y en Argentina permisiva corre igual suerte la cuestión. Asistimos a que los conceptos como divide et impera, ejercer el poder sin exhibirlo, trade et no contris, liberar para someter, se ponen en práctica para el apropiamiento de lo que nos pertenece, por parte de las potencias que ya están instaladas militarmente en parte de nuestros territorios y no escatimarán en avanzar con el control total de lo que nos interesa, de lo que les interesa. Es apropiado para esta temática la referencia a la obra de Jorge Castelli titulada El delicado umbral de la tempestad. Cuestiones de un general inglés. El relato de ficción se refiere a la visita de John Whitlock después de ser degradado y condenado en su fracaso de tomar Buenos Aires. Recibe en su soledad a un almirante inglés de apellido Ashley, al que pone en conocimiento de la estrategia que emplearía Gran Bretaña para doblegar Buenos Aires en los siglos siguientes. En ese diálogo imaginario, Whitlock manifiesta a su interlocutor: si yo fuera a Londres, descartaría totalmente cualquier nueva acción de tipo militar. Lo descartaría por compleja, riesgosa y necesaria. Echaría mano a los distintos recursos políticos, diplomáticos y comerciales que están bien a nuestro alcance. Yo no pondría a la vista ni un solo uniforme rojo.
Descargaría toda responsabilidad en el sistema de espionaje y en las distintas vertientes de la logia, dejando finalmente la entrada triunfal a las gentes del comercio. Si yo fuese Londres, que por fortuna no lo soy, apoyaría, alentaría y financiaría distintos focos de insurrección continental. Los encendería y los alimentaría, sí, pero desde la sombra. Que mi rostro no fuese visto, que mi mano marcará las pinceladas más finas. Yo escribiría en un papel la historia de aquellas tierras, historia que luego me encargaría de poner en escena. Yo inventaría países, Ashley, permitiría que jugaran con la idea de la autonomía, que crearan sus banderas y sus prohombres, que se creyeran dueños de sus destinos, pero elegiría sus reyes o sus gobernadores y pagaría sus sueldos de mis propias cajas. Piense usted que la manera más efectiva de mantener a un hombre como esclavo es hacerle creer que es libre. Sostendría así esos territorios de mi puño y hasta el fin de los tiempos, fomentando incluso guerras entre ellos para que fuesen cristalizando identidades. ¿Quién podría echarme, Ashley? ¿Ante quién debería rendir mi espada en algún futuro día? Permanecería yo en todas partes y en ninguna. Procedería como el viento que doblega los árboles aún siendo invisible. Por ello es necesario distinguir entre la identidad del instigador o criminal intelectual y el autor material. Es lo que los pueblos hasta ahora ignoran y constituye el método que deja a Gran Bretaña siempre oculta ante sus víctimas. Hoy está en juego control de Gran Suramérica y el continente antártico del que formamos parte. Los posicionamientos de las potencias en esta geografía presagian el cruento futuro que esperan nuestras regiones y los que ya habitan. En estos días la Patagonia en llamas, a manos del fundamentalismo ambientalista y los pseudo mapuches, es una clara señal al respecto. Javier Cornejo. Algunas apostillas de un siglo maravilloso. La decadencia de Occidente es ya una realidad. Este es un acto cultural en el Parlamento Europeo. Esto es lo que se financia con los impuestos. Los incendios forestales están arrasando diversos territorios de Rusia, expandiéndose por la superficie de 17.000 hectáreas. Desde finales de abril, el fuego ha acabado con la vida de 17 personas, dejando 2.000 sin hogar. RT. Ojo con esas cosas. Inside Crime es una organización periodística de investigación sin fines de lucro, especializada en el crimen organizado en América Latina y el Caribe, que acaba de difundir un trabajo que advierte acerca de evidencia de que Venezuela podría convertirse en el cuarto productor global de cocaína. El gobierno de los Estados Unidos estima que alrededor de 250 toneladas de cocaína se trafican a través de Venezuela cada año, lo que representa aproximadamente entre el 10 y el 15% de la producción mundial estimada. Por eso no la joden tanto los yanquis ahora. La nueva primavera árabe en Irak e Irán ya comenzó. A bordo de los aumentos de los alimentos y combustibles aparece una disconformidad con la forma de gobierno, no solo sobre Irán e Irak, sino también sobre Sri Lanka, donde los manifestantes enojados por el aumento de los precios de los productos básicos cotidianos, incluidos los alimentos, han incendiado las casas de 38 políticos, mientras el país golpeado por la crisis se sumerge aún más en el caos, con el gobierno ordenando a las tropas disparar en el acto. Vamos a terminar. Los gobiernos muestran con total desparpajo medidas o actos de gobierno que dan pauta del estado de miserabilidad que vivimos. A veces uno se pregunta, ¿será verdad que esto que estoy viendo? Recientemente dio una propaganda en donde el gobierno de La Pampa entrega gallinas ponedoras, regala, a los distintos actores sociales y gente que quiera tener sus propias gallinas ponedoras. Realmente cuando uno ve estas cosas se entiende por qué estamos como estamos. Un gobierno no puede estar en estas estupideces. Un gobierno provincial tiene que planificar y ejecutar cuestiones estratégicas, planes de desarrollo, proyectos para industrializar materias primas, grandes créditos para grandes emprendimientos, desarrollar inversiones energéticas, ya sea hidroeléctricas, nucleares, eólicas, solar, etc. Inversión para extracción de gas y petróleo, investigar, crear nuevas fuentes.
proyectar el desarrollo demográfico en una provincia que no tiene gente, desarrollar tecnología de punta. Para eso se debe invertir en universidades, centros científicos, etcétera. Pero acá regalan gallinas ponedoras. Hemos llegado a un nivel de mediocridad que supera cualquier obra de ficción. Por eso podemos entender cómo está nuestro país, cómo están las provincias. Ya no nos diferenciamos de cualquier país de África por su pobreza, pero no solo por el material, sino también en el plano intelectual y cultural y público. Sinceramente, es tomarnos el pelo, y la gente que ha sido totalmente aculturizada, quitado el espíritu de sacrificio, acepta de estos políticos impresentables cualquier bajeza. Estos son 40 años de parejar hacia abajo. Ya pocos se comunican conmigo para tomar café, y muchos han dejado de ver los programas. Posiblemente esperaban otra cosa. Se lo dije siempre. Yo no mando gente al frente como están haciendo algunos ahora. Los están convocando a salir y los están esperando. Y cuando salgan, se juntan todos contra los que salgan. Es la excusa que necesitan. Es mejor estar dividido por la verdad que unido en la mentira. Es mejor decir la verdad que duele, pero luego sana, que la mentira que conforma y luego mata. Es mejor ser odiado por decir la verdad que ser amado por contar mentiras. Es mejor estar solo con la verdad que equivocarse para estar con la multitud. La verdad duerme tranquila. El mar nunca dormirá. Buenas noches.